Buenos días, muchachos. Vamos a continuar con las clases de Historia Universal y hoy vamos a trabajar el conflicto árabe-israelí. Un acontecimiento que ha tenido repercusiones muy importantes, sobre todo en el ámbito económico, ¿no? Porque han logrado provocar crisis económica a nivel mundial. Nosotros vamos a ver cuál es la historia y la trascendencia de este conflicto, desde cuándo viene, por qué se da, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ¿no? Árabe-israelí, y por ahí de repente tú te puedes preguntar, no estamos hablando de un mismo pueblo, no estamos hablando de una misma región, de un mismo territorio, ¿no? Este es el territorio por el cual ellos se van a enfrentar, el territorio llamado Palestina, o de repente que por ahí tú lo conoces como la tierra prometida, ¿no? En la antigüedad para los hebreos la tierra del Canaán, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar hoy día de por qué se da este conflicto, ¿no? Desde cuándo y entre quiénes, ¿ya? ¿Quiénes son los llamados árabes? Son aquellos que nosotros conocemos, ¿no? Como palestinos, ¿ya? ¿Y quiénes vienen a ser los israelitas? Los que nosotros conocemos como judíos. Vamos a ver entonces que por este territorio se van a enfrentar judíos y palestinos, o árabes e israelitas. Estamos hablando de lo mismo. Este conflicto se va a dar aproximadamente entre los años 1948 y 1973. ¿Ya? ¿Desde cuándo viene y por qué? Para hablar primero de este conflicto, o para hablar de los llamados judíos, recordemos que ellos en la Biblia son retratados como seres crueles, ¿no? Ambiciosos, codiciosos, y a los cuales Dios los va a castigar y los va a condenar a vivir dispersos por largo de todo el mundo, ¿no? A esto nosotros por historia sabemos que se le conoce o se le llama como la diáspora judía, y que van a vivir, ¿no? En todos los lugares del mundo va a haber ciertos territorios donde vamos a ver a estos llamados judíos, ¿ya? Si nos vamos a centrar en el conflicto y retrocedemos y hablamos del antecedente, vamos a hablar del año 1897, donde vamos a hablar de la fundación de la organización sionista, esta promovida por Teodoro Herzl. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a recordar un poquito la antigüedad, vamos a retroceder a los hebreos, vamos a hablar del primer patriarca, de Abraham. Y si hablamos de Abraham, recordemos que a él Dios le promete, ¿no? Tú vas a tener tantos descendientes en la tierra como estrellas en el cielo. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Por qué Abraham en algún momento va a dudar? Va a dudar porque evidentemente él estaba casado con Sara, y Sara tenía 90 años. Evidentemente una mujer de 90 años, pues ante los ojos, ¿no?, del hombre, no puede ser madre, ¿no? Ella pasó su ciclo biológico. Pero para Dios nada es imposible. Y entonces, pues, Dios le había hecho esa promesa, ¿no? Sin embargo, los días y los años iban pasando y Abraham se desesperaba, ¿no? Porque él deseaba ser padre. Así que Sara se va a conmover al ver a su esposo, pues, sufrir y padecer tanto por esto, ¿no? Y le va a autorizar que tenga intimidad con su sierva, con Agar, porque era una muchacha joven, ¿no? Y que podría darle el hijo que tanto deseaba. Así que Abraham va a tener intimidad con Agar y de dicha relación van a ser su primogénito, Ismael. Abraham se volvió loco de felicidad, pero los ángeles se le van a volver a presentar, ¿no? Ellos eran los que anunciaban, recordemos que Dios se va a presentar mediante ellos. Y le van a decir, ¿no? Le van a llamar la atención. ¿Por qué has dudado, no? ¿Qué has hecho, Abraham? ¿Por qué has dudado de Dios, no? No sabes el problema que estás generando, ¿no? Y Abraham los mira, ¿no? Pero yo quería ser padre y Dios te hizo una promesa, ¿no? Y entonces Sara escucha y Sara sonríe, ¿no? Y los ángeles le van a decir, tu esposa quedará embarazada y será un varón y le pondrás Isaac, que significa risa. Religiosamente, pues no se dice que eso es lo que significa. Ahora, políticamente sabemos que Isaac no pudo llevar un gobierno acorde y que probablemente por eso los políticos decían que su gobierno pues era un gobierno inestable, pues no, un gobierno que en vez de generar fortaleza, pues generaba risa. Lo cierto es que va a tener pues un hijo con su amada esposa, y aquí van a empezar los celos porque Agar va a sentir que su hijo está quedando de lado, ¿no? Isaac se va a convertir en el hijo preferido de Abraham.
Y entonces, para evitar futuros problemas, ¿qué va a pedirle Abraham a Agar? Que tome a su hijo Ismael y que se vaya, le va a dar otro territorio, ¿no? Riquezas, tierras, pero que se vaya lejos de su matrimonio, de su hogar, de su hijo. Y estos celos van a ir alimentando. Se dice que aquí la justificación, ¿no? Por eso algunos dicen ser descendientes de Abraham por la línea de Ismael y otros descendientes de Abraham por la línea de Isaac. Este conflicto, esta desobediencia de Abraham, se transmite aquí, pues en el problema que se va a dar en Palestina, en el conflicto por a quién le pertenece el territorio, a los árabes o a los israelitas, a los palestinos o a los judíos. Ambos reclaman el monte El Sión, el territorio, la tierra prometida, Palestina. Por eso Teodoro Herz lo va a transmitir en su obra Fundación de la Organización Sionista. Y va evidentemente a hablar de la creación del monte El Sión, ¿no? En Palestina. Ahora, como Dios los había castigado a vivir dispersos, entonces se dice que ellos van a llegar y una gran parte de judíos se van a ocupar o van a establecerse en Alemania, recordemos, ¿no? En el periodo entre guerras. Y aquí, cuando Adolfo Hitler quiere tener el control total, recordemos totalitarismo, ¿no es cierto? Maneja lo político, económico, social, ¿no? Ideológico. Entonces, ahí van a venir al choque con los judíos. ¿Qué cosa van a provocar? Que los persigan, ¿no? Que los masacren. Entonces, ¿quién los va a proteger? Inglaterra. Se dice que como Inglaterra es quien busca protegerlos, se dice que indirectamente fueron los judíos quienes van a financiar económicamente la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Ahora, para el año 1917, ya prácticamente finales de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones va a apoyar la decisión que se va a tomar aquí en el año 1917, con la Declaración Balfour, con el respaldo y el apoyo de Inglaterra, donde se aprueba la partición de Palestina en dos. Ellos promovían, bueno, judíos, quieren un territorio, listo. ¿Qué territorio les vamos a dar? Palestina. Yo pregunto, si Inglaterra quería protegerlos y quería ayudarlos, ¿por qué entonces no les brindó parte de sus territorios? Ay, disculpen. ¿Por qué no les brindó parte de sus territorios? ¿No? No. Un territorio específico, importante, zona petrolera, cerca, zona estratégica, Palestina. Quieren territorio, entonces mediante la declaración Balfour se va a determinar que Palestina debía ser partida en dos, mitad para los judíos, mitad para los palestinos que ya vivían ahí. Entonces, el detalle es que ya para el año 1919 la Sociedad de Naciones respalda esto, ¿no? Y ya luego, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, es la ONU quien da la orden de la partición de este territorio y ordena que el territorio debe estar partido así. Observa, los de amarillo, que eran un poquititos, que estaban ubicados en la antigüedad, ¿no? Antes del conflicto, ahora ellos tienen derecho a todo este territorio en Palestina, ¿no? Y los palestinos ubicarse en lo que quedaba ahí, ¿no? La región de Moradito. Entonces, ya para el año 1948, y estamos hablando de plena Guerra Fría, dos superpotencias, Estados Unidos capitalista, URSS socialista, entonces vamos a decir que ellas dos van a apoyar a David Ben-Gurión. ¿Quién es David Ben-Gurión? Él va a ser considerado el primer presidente de Israel y él es quien va a proclamar la independencia de Israel, ¿no? Diciendo que ese territorio le pertenece y por lo tanto dando origen a este reino, a este imperio, a este territorio, ¿ya? Entonces ahí tendríamos los tres antecedentes importantes de este conflicto. Vamos a ver qué sucede o por qué se da. Una de las causas, ¿no?, que vamos a mencionar va a ser la diáspora judía, porque si ellos no hubieran estado dispersos y hubieran tenido un territorio específico, probablemente no hubieran ido a pelear por la tierra prometida, ¿no?, porque habían tenido un lugar donde ubicarse. La influencia británica hacia los judíos. Inglaterra respalda, evidentemente no porque son buenos, porque este es un territorio que está cerca de los países árabes, zonas petroleras, cerca también ya al llamado canal de Suez. Entonces va a poder permitir, digamos, salidas, ¿no?, y comercializar con el petróleo. Es un territorio importante, por eso Inglaterra los va a apoyar, no porque sea bueno, es porque les convenía, ¿no? Pero van a, digamos, manipular la situación y los van a apoyar, y esto es una causa importante, la influencia que va a cumplir Inglaterra con los judíos, ¿ya? Y tercero, la aprobación de la ONU cuando decide partir. La ONU dio la orden, partición de Palestina en dos. Esta es la orden de la ONU.
Entre el año 49 y 67 vamos a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, dando estas razones, vamos a ver qué sucede. Vamos a encontrar las etapas. Yo les he mencionado en 4, ¿ya? La primera etapa se le conoce como la Guerra Árabe-Israelí y se va a dar entre los años 1948 y 1949, ¿ya? ¿Entre quiénes se va a dar este conflicto? Este conflicto se va a dar entre los judíos, ¿no? Y los palestinos. Aquí está, ¿no? Entre los judíos y los palestinos. Ya entre ellos dos se va a dar. ¿Cuál va a ser la razón? Que ellos, los árabes, es decir, los que vivían aquí en el territorio, los que predominaban, no están de acuerdo y no aceptan la decisión de la ONU. Ellos no quieren compartir su territorio, no tienen por qué, ¿ya? ¿Quiénes los van a apoyar a ellos? Egipto, Irak, Líbano y Transjordania. Estos países árabes van a apoyar a los palestinos. ¿Quién va a liderar sobre todo esto? Egipto. Recordemos que hemos hablado de Egipto hace algunas semanas, ¿no? Y si hablamos de Egipto, hablamos, ¿no es cierto?, de Nasser, Gamal Abdel Nasser. Él va a ser quien va a liderar y va a apoyar todo este primer periodo del proceso. Ahora, ellos, chicos, van a atacar a los judíos. Los van a atacar con fuerza. Pero los judíos tienen respaldos, tienen apoyo en los capitalistas de Inglaterra, de Francia sobre todo, quienes van a ayudarlos. Y entonces ellos van a lograr derrotarlos. ¿Qué es lo que va a suceder? Triunfo israelita. Se dice que 780.000 palestinos fueron exiliados, sacados del territorio. Y entre el año 1949 y 1967, esto es lo que sucede con el territorio. Yo te pido que observes y que compares cómo empezó y cómo va para el año 1967. Cada día, esto fue la orden de la ONU, ¿no? Mitad para cada uno, y aparentemente se ve así. Pero cada día los israelitas van avanzando y van avanzando y van apoderándose de más territorios, van sacando a los judíos, a los árabes, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Egipto? Va a ocupar la Franja de Gaza. Aquí para este lado está Egipto. Y esto va, ¿para qué? Para ir ganando tiempo, terreno, ¿no? Entonces, aquí tenemos que este primer periodo va a ser un triunfo para los judíos, para los israelitas. Entonces, Egipto, Nasser, inteligentemente, ¿qué va a hacer? Sabe que Inglaterra y Francia están apoyando no porque quieran ser buenos con los palestinos o con los árabes, ¿no? No porque quieran ser buenos con los judíos o los israelitas. Están apoyando por una simple razón. Quieren el control del canal de Suez. Entonces, ¿qué hace Egipto? Se les adelanta. Y se va a provocar el segundo periodo, ¿no? La llamada crisis del canal de Suez. ¿Entre qué año se va a dar esto? Específicamente en el año 1956. ¿Ya? 1956. ¿Cuál va a ser la causa? Nasser va a liderar este levantamiento y se va a apoderar del canal de Suez, que aproximadamente está por aquí, ¿no? El llamado canal de Suez. Y entonces recordemos que el canal de Suez une el comercio entre el Mediterráneo y el Mar del Norte. ¿Qué es lo que va a provocar con esto? Que toda embarcación que entre o que salga tiene que pedir la autorización de Egipto. Por lo tanto, tiene que pagar para poder pasar. ¿Qué va a provocar con esto? Que Israel, ¿no?, tenga el apoyo de Francia e Inglaterra. Entonces Francia e Inglaterra se pronuncian y van a ocupar Israel para ser fuertes y ayudarlos, ¿no? La Unión Soviética va a ir a ayudar a Egipto, pero va a lograr un fracaso. Y en vez de ayudar, más bien va a generar que Egipto vaya perdiendo popularidad. Y con esto, para el año 1964, se va a crear la OLP. Esto es considerado en la actualidad uno de los grupos terroristas más fuertes y más feroces de toda la historia. ¿Ya? ¿Qué significa OLP? Organización de Liberación de Palestina. ¿Ya? Ahí tenemos esto de aquí. Entonces, en el año 1964 se forma la OLP. ¿Qué sucede entonces? Ellos tienen el control en sus manos, porque ahora toda embarcación que salga o que entre van a estar, digamos, ellos enterados. Entonces la orden era que ninguna embarcación que se dirigiera a Estados Unidos o a los países capitalistas pudiera salir con facilidad.
¿Qué pasa cuando un producto, ¿no? Es escaso? Evidentemente el precio se va a disparar y eso es lo que va a provocar crisis económica. ¿Qué sucede entonces? Para el año 1967 se va a dar la Guerra de los 6 días. ¿Qué sucedió aquí? Egipto va a impedir el paso de los barcos israelitas. Ninguna embarcación israelita podía salir o entrar, mucho menos si se dirigía a los países capitalistas. Impedido totalmente. Entonces, cuando esto sucede, ya Israel pues se enfurece y va a empezar a tomar el territorio. Por eso decimos aquí, ¿no es cierto? Van avanzando y van sacando a los judíos. Poco a poco se están apoderando. Aunque parezca de repente un poco sarcástico, ¿no? Los alemanes sacaron a los judíos para tratar de buscar la raza pura. Y ellos están buscando hacer lo mismo, ¿no? Están buscando sacar poco a poco, pues, a los palestinos. Entonces, la respuesta ¿cuál va a ser? Israel, ¿no? Al impedirle que sus embarcaciones salgan y ocasionar crisis económica, evidentemente, va a ocupar Siria, que se encuentra por aquí, ¿no? Siria, parte de Palestina, Egipto, ¿no? Ocupa territorios, ¿ya? Ocupa territorios. Y entonces aquí es donde la ONU tiene que pronunciarse, pues no puede permitir que Israel tampoco haga lo que quiera, ¿no? La orden era esta, más no que se apoderen de todo el territorio. Entonces va a intervenir la ONU, pero Israel no quiere, no hace caso, no acata, no acepta, ¿no? No acepta, y como no acepta, ¿no? Entonces vamos a ver que va a hacer fuerza. Y entonces los demás países que están esperanzados en que Egipto haga algo, que era quien lideraba, digamos, que los países árabes, Egipto va perdiendo poder, ¿no? Israel entonces se va a imponer y va a lograr, digamos que mantener esta división del territorio de Palestina. Así se va a ver Palestina para el año 1967, ¿ya? Totalmente dividida. Entonces, ahora, evidentemente, ante la presión de la ONU, Israel va a tener que ceder y se va a retirar, ¿no? De territorios como Siria, ¿no? Va a dejar, digamos, a Egipto tranquilo, ¿no? Retrocede, ¿ya? Grave error, pues, porque supuestamente con esto tendrían que apaciguar la situación, pero no fue así. Al contrario, ¿no? Va a desatarse la guerra del Yom Kippur. Mira, del 67 al 73, ¿no? Estamos hablando 68, 69, 70, 71, 72, 6 años después, ¿no? Va a provocarse la llamada guerra del Yom Kippur. Hacemos un paréntesis. ¿Qué cosa es el día del Yom Kippur? ¿Qué cosa significa Yom Kippur? Yom Kippur es la fiesta sagrada de los judíos. Es el momento más importante, ¿no? Donde ellos ayunan, donde no hay violencia, guardan armamentos, todo porque todo es dedicado a su Dios, ¿ya? El detalle aquí es que Egipto va a aprovechar, pues sabe, ¿no? Que los judíos están en su día sagrado, que están desarmados y los van a atacar el día del Yom Kippur. Los invaden y los atacan. Tanto Egipto como Siria van a invadir posesiones israelitas que ellos tenían dentro o cercanos al canal de Suez, ¿ya? Y con esto, entonces van a provocar guerra, pues. Una guerra que no va a parar. Empiezan a atacarse unos con otros, ¿ya? Empiezan a atacarse unos con otros. Y se dice, pues, que va a tener que provocar, esto va a provocar una crisis económica a nivel mundial, porque las barricadas de petróleo estaban estancadas, no salían. Incluso va a llegar un momento en el que Estados Unidos no va a tener, ¿no? Y las pocas barricadas de petróleo que había, pues, van a venderlas a un precio disparado, pues, porque estaba siendo escaso. Entonces Estados Unidos tiene que intervenir para ver y poner un alto a este conflicto, a esta crisis. Para el año 1977, ya Estados Unidos, en aquel entonces se encontraba como presidente Jimmy Carter, es quien va a auspiciar y va a promover un acuerdo de paz. El acuerdo de paz tenía que darse entre Egipto y Israel, evidentemente, porque Egipto era quien no quitaba el dedo de renglón. Israel estaba furioso, pues tampoco, habían muerto mucha gente, ¿no? Habían sido atacados por ellos. Así que Estados Unidos va a promover un acuerdo de paz, donde se le respete y se reconozca territorios, ¿ya? En Egipto va a estar Al-Sadat y en Israel Menachem Begin.
Estos dos personajes se van a reunir, ¿ya? Y van a firmar este acuerdo de paz. Se dice que este acuerdo de paz se va a dar en octubre, ¿ya? Del año 1977, ¿ya? El acuerdo del Camp David. Así se le va a llamar, Camp David. ¿Qué cosa se determina aquí? Que se devuelva el Sinaí a Egipto, ¿ya? El monte de Sinaí se le devuelve a Egipto para, digamos, el territorio que había sido ocupado por los israelitas. ¿Cómo van a firmar este acuerdo? Entre estas cláusulas se determina, ¿no? El Sinaí se devuelve a Egipto, ¿ya? Y se determina que Israel debe, digamos, va a poder establecer como capital Jerusalén. Chicos, supuestamente el conflicto termina para el año 1977, ¿no? Ahora, yo te pido que observes aquí tú la imagen. Estamos para el año, ¿no? En el año 2010, esta era la situación de Palestina, ¿ya? Esta era la situación de Palestina. Observa que los israelitas son mayoría. Era como al principio, solamente que al revés. Aquí predominaban palestinos y aquí predominan israelitas. Se presume que en la actualidad el territorio ya no está ni siquiera formado así, ¿no? Ya ni siquiera, ya para el año 2020, ¿no? Estamos hablando de que el territorio está así prácticamente, ¿no? Todos israelitas. Por eso se dice que este es el único país, ¿no? Que es árabe, no árabe. ¿Cómo es eso? Es el único país que se encuentra dentro de territorios árabes, pero que no practica el Corán, ¿no? Porque los judíos no practican el Corán, solamente los árabes, ellos no creen en el Dios Alá. Entonces es el único territorio, ¿no? Es el único territorio que no es árabe, ¿no? Dentro de las regiones árabes, pero que no es árabe, ¿ya? Hasta ahí nosotros hemos visto el conflicto árabe-israelí. Conmigo será una próxima oportunidad.